Buen día, mi nombre es Jean Paul Gómez Gil, residente de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia, y hoy vamos a hablar sobre hipoglicemia en el diabético hospitalizado. ¿Cómo definimos hipoglicemia? Cuando hay un valor por debajo de 70 miligramos por decilitro. ¿Y por qué este umbral de glicemia? Y esto se ha determinado porque por debajo de este valor en personas sanas es donde se han empezado a encontrar que hay una respuesta neurohormonal ante este bajo nivel de glicemia. Debido a que en pacientes diabéticos no hay una adecuada respuesta por su enfermedad de base a un incremento de los niveles hormonales, de hormonas contrarreguladoras, cuando hay este nivel de glicemia. Y no la dividen de acuerdo a las guías actuales de Diabetes Care en grado 1, grado 2 y grado 3. Grado 1 es cuando hay un nivel de glicemia entre 54 y 70 miligramos por decilitro y el paciente es capaz de corregírsela él mismo. Grado 2, cuando está por debajo de 54 miligramos por decilitro, y este es el umbral cuando el paciente ya empieza a presentar síntomas de sistema nervioso central. Y grado 3, cuando ya hay una alteración del estado mental y el paciente va a requerir una ayuda de un tercero para poder corregírselo este nivel de glicemia tan bajo. Los síntomas de hipoglicemia usualmente se presentan con temblores, con taquicardia, con irritación, con confusión, y el paciente va a tener una sensación muy intensa de hambre. Son como los síntomas clásicos y se resuelven rápidamente cuando el paciente se le corrige con una carga de glucosa, y por eso van a tener como esta evolución clásica de la hipoglicemia. Importante decir que si el paciente presenta una hipoglicemia de grado 3 y no se le corrige rápidamente, el paciente va a tener una alteración del estado, va a tener una pérdida de la conciencia, va a tener convulsiones, puede entrar en estado de coma y se puede morir el paciente si no se corrige rápidamente en este grado 3. Pero ¿por qué es importante y por qué cambios puede tener la hipoglicemia en el paciente diabético? Este, Acá lo podemos observar que la hipoglicemia se considera un estado de inflamación, va a haber un aumento de la interleuquina 6, proteína C reactiva y unos factores de crecimiento endotelial vascular, va a tener una disfunción endotelial con una disminución de la vasodilatación y va a tener unos trastornos de la coagulación, principalmente dado por aumento del factor 7, y va a tener una alteración también de la activación de los neutrófilos y la activación plaquetaria. Y una importante respuesta simpatoadrenal que se va a ver con unos cambios hemodinámicos alterados por un aumento de la adrenalina, aumento de la contractilidad, aumento del consumo de oxígeno y por ende un aumento del gasto cardíaco. Todo esto va a ser dado por un aumento de las hormonas contrarreguladoras, principalmente glucagón y catecolaminas, que va por todo este ambiente sistémico. Hay que mencionar también que hay un efecto adaptativo cerebral en los pacientes diabéticos debido pues, a su enfermedad, ya que esos pacientes pueden tener una hipoglicemia inadvertida. Y esto es un concepto que es importante aclararlo, y es que son pacientes que no tienen síntomas porque no tienen una adecuada respuesta adrenal ante las hipoglicemias, y por eso son los pacientes usted los puede encontrar con nivel de glicemia de 60 y el paciente no tener ningún síntoma. Y esto es importante porque es que estos eventos de hipoglicemia en estos pacientes diabéticos son predictores de mortalidad debido a varias causas que enseguida vamos a mencionar. Por eso es importante el seguimiento de estos pacientes con las glucometrías, y ante cada paciente que presente una glucometría baja por debajo de 70, sea sintomática o asintomática, hay que hacer una corrección adecuada a su manejo de la diabetes. Este es un estudio publicado en el 2017 en la revista de endocrinología de mortalidad entre los pacientes hospitalizados con hipoglicemia que fuese relacionada con la insulina o no relacionada con la insulina. Un estudio estadounidense fue que hicieron revisiones de historias clínicas de enero de 2011 a diciembre de 2013, en total 33.675 pacientes, 70% sin diabetes y 30% con diabetes. De esos 30% con diabetes están recibiendo insulina. Y en esta gráfica podemos ver
en la columna gris y en la columna negra. La columna gris representada por una mortalidad intrahospitalaria y la mortalidad negra como una mortalidad a los 30 días, y vemos que dependiendo de si fuese relacionado o no con la insulina, hay un aumento en la mortalidad. Y por ejemplo este NISH que traduce hipoglicemia severa relacionada no relacionada con la insulina, vemos que hay un aumento en la mortalidad cuando hay hipoglicemia en estos pacientes. También cuando hay una hipoglicemia severa relacionada con la insulina por el ISH, también hay un aumento en la mortalidad. Y si a esos pacientes se les hace seguimiento ambulatorio, la mortalidad también a 1, a 2 y a 3 años también se incrementa en esos pacientes. Por eso es importante determinar qué pacientes presentan hipoglicemias y hacer pues un adecuado control del mismo. Los efectos que puede producir son a nivel cardiovascular por medio de infartos, arritmias, cortes prolongados y muertes nocturnas. Neurológicos, deterioro neurocognitivo por estos pacientes en las personas más ancianas. Se ha visto que como una relación de que los pacientes presentan hipoglicemias y van a presentar demencia más adelante. Puede también presentar eventos cerebrovasculares. Y la morbilidad y la mortalidad cardiovascular se han visto pues variables en los ensayos clínicos cuando se le hace un control glucémico intensivo, de acuerdo pues, a estos estudios que acá menciono. Esta gráfica es para mencionar que los pacientes con hipoglicemia, con este valor acá de 3.5 que traduciría 63 miligramos de decilitro, los pacientes cuando presentan hipoglicemia en el día van a presentar unas ectopias ventriculares prematuras, aumentadas, y va a haber un aumento de una prolongación del QT. Mientras que en la noche, que es donde es más peligroso las hipoglicemias en estos pacientes, debido a que van a presentar transitoriamente aumento de la frecuencia cardíaca, también prácticamente una bradicardia, van a haber ectopias atriales, va a haber también unas ectopias ventriculares prematuras y también una prolongación del QT. Por eso en estos pacientes es importante definir que no tengan periodos de hipoglicemia por el efecto deleterio en estos pacientes. Pero ¿por qué se presentan hipoglicemias severas en los pacientes hospitalizados? Esto es un estudio del 2014 en el cual hacen un análisis multivariable y identifican pues como los factores de riesgo para que estos pacientes hagan hipoglicemia. Y lo principal es que el paciente haya tenido una hipoglicemia previa con un OR que da de 38.7. O sea, todos sus pacientes a los cuales haga hipoglicemia hay que preguntarles si ha tenido un episodio previo, y eso es un factor de riesgo para que el paciente siga presentando más episodios de hipoglicemia. ¿Qué otro factor de riesgo? Que el paciente venga recibiendo insulina, que el paciente tenga un estado de sepsis o que el paciente sea diabético tipo 1. Hay unos predictores clínicos para determinar qué pacientes pueden sufrir de hipoglicemia. Como yo ya mencionaba, haber tenido episodios de hipoglicemia previos es importante. Que el paciente haga hipoglicemias, pero que en la casa no se le realice ningún tipo de ajuste a su terapia. Y por medio de estos dos estudios, el DIL y el RABBIT-2, también se han logrado determinar la edad avanzada, mayor de 65 años, hay que hacer un ajuste en la terapia insulínica, el bajo peso, la creatinina por encima de 2 miligramos por decilitro, también van a hacer un ajuste, o si el paciente está con una enfermedad anatómica moderada o grave, y obviamente pacientes con insulinoterapia previa. Y esto lo podemos ver en esta tabla, qué factores pueden contribuir a la hipoglicemia de estos pacientes, y es qué nivel de educación tienen los pacientes sobre su enfermedad, y tanto también el mismo paciente como los educadores, como los cuidadores sobre educación en la diabetes. Cuando el paciente se le está dando esteroides, se le está desmontando y no se le está haciendo un adecuado ajuste de la insulina, otros medicamentos, que esto lo vamos a dar ahorita en una tabla, pero lo menciono de una vez: insulinas, sulfonilurias y quinolonas. Cuando los pacientes están recibiendo dosis inadecuadas de insulina, protocolos agresivos de normoglicemia, cuando los pacientes tienen una deficiencia de hormonas contrarreguladoras, principalmente en estos pacientes, ya que por su disfunción autonómica y una alteración en la respuesta de estas hormonas contrarreguladoras van a tener no una adecuada respuesta a los niveles de glicemia bajos. Y por eso se da
lo de la hipoglucemias inadvertidas. También cambios abruptos en la vía oral, pacientes que no se les está dando vía oral o están en ayunos por algún tipo de examen, tener en cuenta que no hay que aplicar la insulina porque esto le da producir hipoglucemia. No darse cuenta de la hipoglucemia, como lo mencioné anteriormente, los cambios abruptos en la nutrición enteral o parenteral, pacientes con demencia, pacientes que tengan un deterioro de la función renal o hepática, los pacientes más ancianos, más de 65 años, que tengan una enfermedad grave o que tengan una sepsis el paciente. Y qué medicamentos pueden producir hipoglicemia fuera de los pacientes fuera de los medicamentos hipoglicemiantes y el alcohol, que se han podido reportar con una calidad de evidencia moderada. Se pueden ver, como lo he dicho, las quinolonas, gatifloxacino y otros medicamentos como la pentamidina, la quinina y la indometacina. Con un nivel de evidencia más bajo, también se ha presentado con pacientes que están recibiendo tratamiento para malaria, con artemita, artemisina o artesunate, pacientes psiquiátricos que están manejados con litio y hay otros medicamentos que también se han asociado, pero con una calidad de evidencia baja, por ejemplo los IECA, los ARA2, los betabloqueadores, incluso la heparina, pueden producir también hipoglucemias. Pero entonces, ¿qué hacer cuando un paciente presenta niveles de glicemia bajo? Siempre hay que considerar un cambio de esquema si la glicemia en ayuno está por debajo de 70. Y siempre, cuando el paciente presenta hipoglucemia, siempre evite con disminución de insulina basal. O sea, hay que cambiarle, si el paciente presenta estos niveles de glicemia bajos, hay que cambiar la dosis de la insulina basal bajándosela. ¿Y qué se hace? Si el paciente tiene vía oral y está consciente, es la regla de los 15. La regla de los 15 consiste en usted darle 15 gramos de glucosa oral y hacer una glucometría de control a los 15 minutos. 15 gramos de glucosa oral básicamente son 3 sobrecitos de azúcar de los que uno le echa el café en un vaso de agua disuelto y darle vía oral. O si no, darle cualquier otro alimento que tenga, como por ejemplo un juguito de Tetra Pak, que eso contiene más o menos también los 15 gramos de glucosa, eh, para poder suplir esa glicemia. Si el paciente no está con una vía oral, hay que darle un bolo de 25 gramos de glucosa, que puede ser destroza el 5%, destroza el 10%. Y uno puede elegir de los dos. Va a depender porque si es destroza el 5, por cada 100 mililitros hay 5 gramos de glucosa. Por lo tanto, se van a necesitar 500 mililitros para poder suplir estos 25 gramos de glucosa. En cambio, si el paciente tiene una destroza, se le va a brindar con destroza al 10%. Esto quiere decir que por cada 100 mililitros de esta solución va a haber 10 gramos de glucosa. Por lo tanto, va a requerir menos volumen y en este caso serían 250 mililitros. Cuando usted le pasa a usted el boldo, hay que repetir la medición de la glicemia a los 10 o a los 15 minutos para saber si corrigió o no corrigió. Si el paciente no corrige, ya hay que dejarle un flujo metabólico que se puede hacer con solución salina al 0.45%, más dextrosa al 5, más potasio. Y siempre, si el paciente ya a los 15 minutos corrigió los niveles de glicemia, el paciente debe de comer algo, un snack o un alimento o otro cualquier alimento, idealmente que no sea un alimento altamente cargado de proteínas, porque las proteínas lo que van a hacer es que van a tener bajos niveles de glucosa, pero van a tener un aumento en la secreción de insulina y esto va a perpetuar pues la hipoglicemia. Prevención. Hay que tener una estrategia de insulinización por peso y metas razonables. Esto también lo vamos a mencionar en una gráfica más adelante. Ajustar el esquema de insulina si las glucometrías están por debajo de 100, hay que ajustar la basal. Si se anticipa la suspensión de la nutrición enteral, hay que dejar al paciente con líquidos endógenos destrozados. Y el paciente con alto riesgo de hipoglicemia hay que disminuir hasta un 20 o un 50% la insulina basal. Los hipoglucemiantes orales se dejan más que todo para pacientes muy selectos. Y en esta gráfica que le he mencionado anteriormente, quería recalcarles que las metas de glicada van a ser menos estrictas y más estrictas dependiendo del paciente y el contexto del paciente. Uno va a querer unos niveles de glicada mucho más bajos, mucho más exigentes en pacientes que no tengan
que no tenga como unos riesgos tan altos de que haga hipoglicemias o efectos adversos con otros medicamentos. También cuando la enfermedad está diagnosticada recientemente, cuando tiene una alta expectativa de vida, cuando las comorbilidades no son tan importantes, cuando no tiene complicaciones vasculares y cuando el paciente está altamente motivado y tiene un autocuidado adecuado. En estos pacientes uno puede considerar que los niveles de glicada van a ser más exigentes. En cambio, hay que ser mucho menos exigentes en pacientes que tengan alto riesgo de hipoglicemias, que ya hayan hecho eventos de hipoglicemia previos, que tengan efectos adversos con otros medicamentos importantes, cuando la enfermedad ya tiene una larga evolución, hay una expectativa de vida baja, importantes comorbilidades que sean graves también, que tengan ya complicaciones vasculares y cuando la preferencia del paciente por la carga y por la polifarmacia no sea pues tan importante. Entonces, punto medio, 7% de glicada, uno entra a mirar si por debajo, cuando uno quiere unas metas exigentes, como lo mencioné anteriormente en ese tipo de pacientes, o una meta menos exigente en estos pacientes, y usualmente se da entre 8 a 8,5% de glicada de meta en estos pacientes que son mucho más frágiles. Muchas gracias.